21 y 22, ¿no? Y eso revela todas las estadísticas, tanto en general en el país como también las estadísticas en Lima. Señalando que el segundo, en las grandes ciudades y en Lima, muy cerca, el que se ha incrementado esta enfermedad hipertensiva del embarazo. Esos son los principales problemas. Los otros están un poco más distantes. Lo siguiente. Y aquí tienen una lámina para ver por qué se producen estos problemas. Fíjense ustedes, la muerte materna en general y de manera particular la hemorragia tienen que ver con los factores de riesgo. Todas estas patologías tienen un factor de riesgo que lamentablemente no se identifica en su momento. Tienen que ver con el embarazo no planificado, ¿no? El embarazo no deseado, el embarazo no controlado. Tiene que ver con la aceptabilidad, la atención que debe darse en los diferentes servicios de salud. Y tiene que verse con el manejo y el tratamiento en la emergencia. Cuando llegan estos casos, generalmente el médico no sabe abordar el tema para tomar las medidas inmediatas y a veces demora y lo refiere tardíamente. Ahora las mujeres por hemorragia no mueren en su comunidad, en el servicio de salud de primer o segundo nivel, ¿no? Sino mueren en los hospitales y a veces en los hospitales especializados, pero llegan tarde, llegan a morir. Entonces, tiene que ver mucho con la emergencia y el manejo. Y tiene que ver también con la referencia oportuna para evitar que se incrementen las muertes maternas en general y de manera particular las muertes por hemorragia. La hemorragia, y esta es una lámina reciente, miren, ¿cuál es el escenario de la hemorragia en el país? ¿Y cuáles son las causas? Acá tienen ustedes por causas. Miren ustedes, en primer lugar, la muerte por retención de plasma. Y esto es lo que ocurre en el país, al interior del país. Luego tienen ustedes la muerte por atonía, ¿no? Paratonía. Estas dos causas son problemas del postparto. ¿Qué tiene que ver entonces con todo lo que estamos explicando acá? Que generalmente el médico, la obstetriz o el médico especialista o quien atiende el parto se dedica a hacer el seguimiento del embarazo, se dedica a controlar o monitorear el parto, la labor del parto, atiende el parto, recibe el niño y se acabó el problema para ellos. Es decir, baja la guardia y en esa etapa, luego que nace el niño, en el postparto inmediato es donde se produce el problema, ¿no? En esta etapa entonces del postparto inmediato, estos dos problemas son los que hasta el momento constituyen las primeras causas. Luego tenemos acá otra de nuestras estadísticas que sigue el embarazo ectópico, que es un problema que se presenta en la primera mitad del embarazo. Y luego tenemos acá las otras causas de FP, retención de restos fundamentales, aborto, no tenemos las otras causas que son menos. Pero acá está el principal problema. Dígame. Sí, bueno, la anterior. Sí, esta es una lámina reciente. Es reciente. Por eso es preocupante. Y por eso es que la selección que han hecho los organizadores de este evento me parece muy pertinente porque el problema no ha pasado, no se ha superado. Estamos como si fuera
en relación a la hemorragia es un proceso de regresión y como si estuviésemos en las décadas anteriores. Esta es la lámina reciente, no es la lámina anterior. Siga, por favor. Y bueno, acá, para que ustedes vean que las hemorragias obstétricas en la primera mitad del embarazo son estas, que antes en los textos ustedes lo conocen como las hemorragias del primer trimestre, ¿no? Puede haber un aborto, puede haber un embarazo ectópico, puede haber una enfermedad de trofoblasto, que no bien manejado, no bien detectado, no bien manejado, se les puede complicar o llega tarde y la mujer muere. Ese es el primer problema que tiene, el siguiente. Este es el segundo, en la segunda mitad del embarazo, en gestaciones después de 22 semanas, ¿no? Y que tienen que ver con el curso de la gestación y con o sin labor de parto. Acá podemos tener una placenta previa, una basa previa, desprendimiento prematuro de placenta y ruptura uterina, cualquiera de ellos. Yo creo que lo van a ver luego con más detenimiento, yo no me voy a detener en eso. Y acá tienen ustedes la hemorragia postparto. La hemorragia. En la hemorragia postparto, que les he dicho es el principal problema, ¿no? Tenemos nosotros dos problemas sustantivos, la atonía uterina y la retención de placenta o restos placentarios. Mientras la mujer tenga al interior de la cavidad uterina restos, va a haber el problema de sangrado y va a haber el problema de infección. Pero si se quedó la placenta y no se sabe manejar ese momento, eso va a llevar a una hemorragia masiva, probablemente la paciente llega al prechoque, hipovolémico y a la muerte. Pero también se puede presentar el dejar lesiones en el canal del parto. Diferentes tipos de lesiones, hematomas, desgarro o lesión del cuello. Y también puede haber en algunos casos inversión uterina. Inversión uterina, que es ocasional. No es frecuente, pero cuando se presenta, si el médico no sabe manejarlo, se puede perder la persona. Y finalmente, el CID, o sea, la coagulación intravascular uterina. Este problema del posparto es el principal problema que tenemos porque lleva a la muerte materna por hemorragia y constituye el 50% de los casos. O sea, la mujer muere fundamentalmente en un 50% por los problemas en el posparto. ¿Por qué? Por dos motivos. La primera, porque no sabe manejar la emergencia cuando se presenta el problema, no está preparado. Y ahora, con los jóvenes que han egresado o están egresando de la Facultad de Medicina, que han hecho cursos teóricos nada más, no saben abordar este tema que es una emergencia, ¿no? Fíjense ustedes, una atonía uterina, la mujer se desangra y yo hago masajes, mi atención y manual, busco de estimular para que el útero se contraiga y me doy tiempo para llevarla a una emergencia a la salud. Si yo tengo una mujer que se quedó la placenta o hay restos placentarios y yo tengo el conocimiento, la idea que si meto mi mano con la asepsia correspondiente y retiro los restos, el útero se contrae, lo traslado a un centro de mayor complejidad y le salvo la vida. Solamente así, aún no le saquen todo, aún no limpie toda la cavidad uterina. Son medidas salvadoras. Eso creo que lo van a ver ustedes con más detenimiento, pero yo me detengo acá para decirles, la hemorragia postparto es entonces por deficiencias en la intervención de ustedes como médicos, pero también la hemorragia postparto se puede producir y puede significar el deceso de la mujer porque hay manejos, procedimientos, técnicas de inmediatos, recursos inmediatos
que deben usarse en su momento para que sean medidas salvadoras en cualquier lugar donde se encuentren. Y acá tienen esto para graficar nada más que en hemorragia postparto, lo han aprendido seguro ustedes en información, las cosas más frecuentes de las 4T. La primera T es atonía uterina. ¿Qué es la primera causa? La primera causa sigue siendo la atonía. Y hay recursos y formas como controlarla. Con procedimientos, con fármacos que tienen a su alcance y que pueden ustedes saber manejar, ¿no? Acá tienen los factores de riesgo que puede llevar a esa atonía. Pero tienen la otra T es el tejido, que quedan restos retenidos, que hay una placenta previa, que hay una placenta ácreta, o sea, adherida a la placenta, que es la que va a generar el sangrado masivo. Tiene también los factores causales ahí, hay una cicatriz previa, hay una gestación pretérmino que puede llevar a ello. La tercera T es trauma, es decir, lesiones, laceraciones en el canal del parto o en el cuello uterino, y la rotura uterina. Y como ustedes saben, la rotura uterina siempre hay un factor previo, hay un antecedente, hay una labor de parto muy intensa, una actividad uterina muy intensa que lleva a la ruptura y luego hay un silencio. En el silencio pueden decir ustedes que el problema ya pasó. No, eso es traicionero. Silencio porque ya se rompió. Y ahí hay una hemorragia interna y lo siguiente es presión y muerte. Shock y muerte de la paciente. Y la última que es la trombina. Acá cuando esto progresa, lo lleva a coagulopatías, alteraciones de la coagulación y lo lleva a un síndrome de Henle y a un proceso irreversible. La siguiente, por favor. En todo este marco general epidemiológico, en todo este marco general de búsqueda de dónde parte el problema, cuál es la causalidad, ¿no? Y cuáles son las tendencias que tenemos nosotros en nuestro medio, en el país. Tiene que existir una mirada y un enfoque de ustedes como jóvenes profesionales, que son los retos para disminuir la muerte materna por hemorragia. ¿Qué retos, qué enfoques? No podemos nosotros hablar de epidemiología, buscando causas, la causalidad, si es que no tenemos también una mirada de manera general, por lo menos de intervención. Y esto va a ser muy rápido, una referencia. ¿Puede bajar un poquito? ¿Puede bajar un poquito la lámina? ¿Cómo que baja? Para que se vea el título. Ah. Miren, acá. La primera medida de intervención que ustedes deben tener en cuenta es de haber asertividad de los servicios de salud sexual y reproductiva. Hay la necesidad que nuestra población se acepte y se intervenga, se atienda oportunamente estos casos. Toda gestante tiene que estar en la comunidad identificada, controlada, debe asumirse desde que identifica que hay una gestación. Y esto tiene que ver mucho con el equipo de salud. Un servicio de primer nivel no es solamente para que hayan 4 paredes y esté ahí una enfermera, ¿no? Fingiendo de que hay un servicio, no. Su rol es atender a la población, su rol es identificar a la población y cuando no vienen, deben ir en busca de ellos. Ese es el servicio de primer nivel. Y el servicio de primer nivel tiene entonces que tener las competencias para estar ligadas a su población. Todas las gestantes deberían estar chequeadas, identificadas. Y hay que discutir los servicios que se brindan y de manera particular en el campo obstétrico. Eso es la apertura y la aceptabilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva que tenemos.
lamentablemente, nuestro sistema de salud es tan heterogéneo, no está, está desorganizado, está quebrado, y eso lo mostró la pandemia, que a veces no sirve para nada. Entonces, ¿qué voy a ir sin? No tengo atención, no tengo médico, no tengo medicina, no me sirve para nada. A lo mejor busco de ir al hospital. Entonces, esa es la conducta. No hay este trabajo, pero es lo que debería existir. Toda la población debería estar chequeada, ordenada, listos, preparadas para ser atendidas permanentemente por nosotros. ¿Sí? Baja un poquito realmente para que vean. El segundo aspecto es, en líneas de intervención, la planificación familiar, ¿no? El embarazo, como ustedes saben, debe ser una decisión de la pareja, la libre voluntad de la pareja, el deseo, la aspiración de tener un niño, y por tal entonces no debe existir embarazos de casualidad. Fíjense ustedes, si no hay embarazo, no habrá todos los problemas que generan esto del embarazo, parto y puerperio, las muertes maternas por las complicaciones que hemos señalado. Los problemas se producen porque hay un embarazo generalmente no planificado. La planificación familiar sigue siendo hasta el momento la mejor estrategia para evitar el embarazo no deseado y para evitar las muertes maternas, para evitar estas complicaciones por hemorragia. Entonces, hay que estar siempre en la población ofertando las medidas de control. Cuando las parejas deseen tener sus hijos, la tendrán, pero si no, hay que ofrecer estas alternativas. Ese es nuestro rol como médico, la siguiente. Y tenemos acá la detección de riesgos del embarazo. Cuando ya tenemos en el control, en el seguimiento de una gestante, al hacer la historia nosotros vamos a identificar los factores de riesgo. Si una mujer ha sido cesárea anterior 1, 2, 3 veces, una mujer con un riesgo elevado que no haga un atletismo placentario. Si una mujer tiene como antecedentes algunos procedimientos ginecológicos u obstétricos anteriores, ¿no? Eso de repente lleva a que la placenta se inserte mal. Y entonces es un factor de riesgo. Si una paciente tiene, por ejemplo, una situación transversa, yo puedo estar pensando, no, acá, ¿por qué se ha puesto de transversa? De repente la placenta está adelante. Es una placenta previa. Todos estos son factores de riesgo que yo los identifico mientras controlo el embarazo. Entonces, en una medida y un enfoque adecuado es identificar los factores de riesgo y manejarlos con ese criterio. ¿Lo siente? Y acá tenemos la atención de emergencia, que decir. Es fundamental la atención de emergencia en las primeras medidas. Ahí es donde se... Puede ser de repente una atención de emergencia en las zonas muy distantes de la sierra. Puede ser en la selva, ¿no? Ahí donde hay que viajar por río, ¿no? En la canoa, ¿no? Para llegar a un servicio de salud. O puede ser también en las zonas urbanas marginales, ¿no? En los pueblos jóvenes, en lugares muy distantes. O puede ser en la propia emergencia de un hospital. La medida, cuando se trata de una hemorragia, es inmediata. Inmediata tiene que intervenir. Tenemos que tener las condiciones de abrir una vía y una buena vía, ¿no? Y si nosotros no tenemos la experiencia, la experticia para manejar estos casos, de inmediato derivarnos a un servicio de mayor complejidad. No atreverse a de repente intervenir en un cuadro de hemorragia donde no tengan las condiciones de ustedes para dar el siguiente paso. Porque de repente va a requerir una sala de procedimientos, va a requerir de repente una sala de operaciones. Entonces, la hemorragia, cuando se presenta, es una zona dramática, una situación dramática, ¿no?
los problemas más sangrantes son los problemas obstétricos. Cuando a veces a nosotros los cirujanos generales, o cuando los cirujanos plásticos u otras especialidades nos ven que intervenimos, se quedan asombrados, como nosotros, ginecólogos, estamos acostumbrados a trabajar en muchas cosas. ¿No? Pero ya en la experiencia que tenemos, es el diagnóstico de manejar este caso, pero son dramáticos. Si la mujer a veces se destapa el sangrado de una placenta previa centro total, por ejemplo, se destapa ahí, caño abierto, abundante sangrado, y la paciente se descompensa rápidamente. En una mujer con un embarazo ectópico, por ejemplo, hago el diagnóstico de hemorragia interna, embarazo ectópico, tengo que actuar de inmediato porque si me descompensa, me muero. Miren ustedes esta situación. La intervención, entonces, en emergencia es fundamental. Para eso hay que fortalecer el servicio de emergencia, hay que fortalecer las capacidades de atención de las emergencias obstétricas, hay que hacer funcionar las instituciones obstétricas y neonatales que las tenemos normadas por el Ministerio. Tiene que haber todo un proceso de implementación. Si se trata de hemorragia hoy día, en las emergencias, se manejan las claves obstétricas, las claves para las principales causas de muerte materna. La clave azul es para la preeclampsia, la clave amarilla es para infecciones, para sepsis, y la clave roja es para las hemorragias. Ya hoy día, en todas las emergencias, las nuevas generaciones saben, conociendo y manejando las claves obstétricas. Llega una paciente sangrando y de inmediato se da la alarma y todo el equipo confluye ahí a intervenir, cada uno en el suyo, ¿no? Mientras alguien está examinando, otro le está colocando ya abriendo sus vías, otro ya le está tomando las muestras para hacer las pruebas cruzadas, para hacer los análisis correspondientes. Es decir, todos intervienen. Este procedimiento de las claves entonces está dando buenos resultados, pero funciona en los hospitales, en los servicios de primer nivel, pues, ¿no? A la junta hay un médico, un obstetricista, pero en los hospitales sí, la clave roja nos está dando buenos resultados. Las nuevas generaciones ya tienen el concepto y manejan la clave roja. Asegurar fundamentalmente que haya sangre y hemos derivado. Nada harían ustedes si hay una hemorragia y tienen que reponer si uno tiene sangre. No están haciendo nada. Y asegurar que haya las camas disponibles para manejar los casos críticos, ¿no? Las UCI, que no hay muchas, son las emergencias nada más en los hospitales. Y la única UCI materna así especializada o altamente especializada creo que es el Instituto Materno Perinatal, el único que tiene una UCI muy bien desarrollada, que ha salvado muchas vidas en los últimos años sobre todo. Sí. Y el otro aspecto a considerar en el enfoque que tienen que tener ustedes es la referencia obstétrica. Cuando ustedes ven que hay factores de riesgo, cuando ustedes ven que hay una suerte de la presentación de un cuadro que se complica, lo que hay que hacer es referirlo. Pero no se referirlo por su cuenta, ¿no? Hoy día la referencia tiene que ser de institución a institución y van con todos los cuidados necesarios, ¿no? Antes que se quede así, yo vaya a otro hospital y se paseaban, en todo Lima se paseaban buscando una cama. No, hoy día hay que colocarla en otra institución porque es una situación de riesgo. Una paciente que está sangrando masivamente, nos está haciendo, tiene una atonía uterina o tiene una placenta retenida, de inmediato se refiere a un servicio de mayor complejidad y la ambulancia está preparada para, mientras viajan, va brindándole la atención correspondiente, pero además va acompañado por el médico, y lo va a dejar en la otra institución donde tienen todas las condiciones para atender. Así se han salvado, están salvando muchas vidas, pero esto es desgraciadamente en Lima o las grandes ciudades porque la mayor parte no existe. Por eso es que la muerte materna por hemorragia continúa, sobre todo en los lugares más distantes, los lugares más alejados, ¿no? El apoyo continuo para las referencias oportunas, y eso significa que hoy día pues hay los medios de comunicación, la coordinación, y rápidamente, no solamente en PIO, sino allá en el hospital donde va a ser referido, están
esperándola para brindarle la atención correspondiente y salvarle la vida. Y todas las otras formas de buena comunicación, de relación, para eso la tecnología hoy día nos ayuda mucho. Creo que esa es la última. Muchas gracias por tu atención. Si hubiera alguna preguntita, con el mayor gusto para responder. Sí. Muy bien. En el caso de tarea anterior y el retismo placentario, el retismo se puede presentar a nivel de la cicatriz, de uterinas, pero también puede haber el retismo a nivel del fondo, no solo a nivel de. Sí, la placenta acresta se puede comprometer, no sabemos qué área de la cavidad uterina, pero también puede comprometer las capas del útero. Hay algunas que están solamente adheridas lo que es el endometrio, otras que están en la capa media y otras que perforan todo. El acretismo placentario hoy día se ha constituido en un problema muy serio, porque saben ustedes que cada día hay más cesáreas, ¿no? En los servicios en los grandes hospitales estamos 40, 50, 60, en la seguridad social, más del 60% de cesáreas, ¿no? De la población que atiende. ¿Ya? Y en los servicios particulares, 99% de cesáreas, todo cesárea. Entonces, eso se constituye un factor de riesgo para la mujer, porque va a ser un acretismo placentario, y el acretismo placentario puede significar una complicación muy seria, que requiere manejo especializado. Acá también en esto, el Instituto Materno Perinatal tiene un equipo experto en manejar estos casos. Ha salvado ya muchas vidas, porque eso a veces se complica cuando se da el acretismo, a veces compromete otros órganos. Y para operar hay que entrar con un equipo. Ginecostetra, urólogo, cirujano general, para que vean ustedes lo grave de la complicación. Entonces, felizmente esto en las ciudades avanzado. Al interior del país tenemos mucho todavía por hacer. Muy agradecido por esta atención. Doctor Valladares, ¿nos puede escuchar? Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Un momento, por favor, doctor. Doctor, ¿puedes hablar, por favor, para probar? Sí, a ver, ¿se ve mi pantalla? Hola, Sí, hola. por pantalla, doctor. Estamos poniendo ahorita el audio. Un momento, por favor. A ver, doctor, ¿puede hablar ahorita, por favor? ¿Perdón? ¿Aló? Hola, hola. 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 A ver, doctor, damos un momento, por favor. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Solo que tenemos que probar para que el audio se escuche en todo el auditorio. Un momento, por favor. Oh, ya.
Me avisan, creo, pues ya estoy compartiendo pantalla, creo. Sí, si pudiera poner la pantalla completa, por favor, doctor, para ver si es que no hay problema con esto. Perdón, perdón. ¿Cuántos minutos tenemos? Doctor, ¿me escucha? Sí. Ya está. Ya, perfecto. Entonces, si pudiera poner la pantalla completa, por favor, su diapositiva. Ya, a ver. Ya está. Correcto, doctor. Ya puede iniciar. Tiene 40 minutos, por favor. Ok. Buenos días con todos. Me toca desarrollar el tema fisiopatología del choque hemorrágico en obstetricia y criterios de clasificación. Bien, los objetivos de aprendizaje de la presente ponencia son dos, ¿no? Comprender la fisiopatología del choque hemorrágico en obstetricia e identificar los criterios de clasificación del choque hemorrágico. Bueno, vemos lo árido que puede ser el tema y espero no estén así al final de la charla, pues, ¿no? Bien, definamos shock hemorrágico de acuerdo a una última publicación sobre el tema del New England Journal del 2018, que nos dice pues que este es un tipo de shock hipovolémico secundario a la pérdida excesiva de sangre, en el cual va a haber un inadecuado comportamiento circulatorio y a su vez va a haber un proceso metabólico alterado en el cual vamos a tener una inadecuada entrega de oxígeno a nivel celular. Entonces, dependiendo del punto de vista, del enfoque que quisiéramos dar, vamos a tener ciertas características propias. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico, va a haber un efecto que es la hipotensión, lo que va a llamar la atención. Desde el punto de vista fisiológico, la hipoperfusión. Desde el punto de vista hemodinámico, la hipovolemia, a su vez un gasto cardíaco bajo y un incremento en la resistencia vascular periférica. Y desde el punto de vista metabólico vamos a tener dos aspectos: la deficiencia de oxígeno y un metabolismo celular ineficaz. ¿Qué nos dice la fisiología al respecto? Nos dice que el sistema cardiovascular está controlado por un complejo sistema neurohormonal. Esto con la intención pues de mantener un transporte adecuado de oxígeno y de sustratos a los diferentes tejidos. Entonces vamos a tener que la presión arterial va a estar regulada por dos componentes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco depende tanto del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca, y la resistencia vascular sistémica pues depende del tono de la circulación sistémica arterial. Cuando hay una alteración o un descenso en cualquiera de estos dos componentes, ya sea gasto cardíaco o resistencia vascular sistémica, se va a producir una caída de la presión arterial, lo cual se va a intentar compensar con el incremento del otro factor pues que no está alterado. Sin embargo, cuando el descenso es muy importante y no se logra la compensación, se va a establecer la hipotensión. Y respecto a la función cardiovascular, pues la fisiología nos dice que esta depende tanto de la precarga, de la poscarga, de la contractilidad, del gasto cardíaco y del retorno venoso. El retorno venoso actualmente ha cobrado bastante importancia. Incluso hay estudios ahora de flujo venoso y todo eso en pacientes críticos, porque se dice que incluye al 83% del total de la volemia, ¿no? El 17% restante está básicamente a nivel de lo que es circulación central, corazón y vasos arteriales, ¿no? Bien, ahora centrándonos en la fisiopatología, pues vamos a ver que el shock en sí nos está representando la incapacidad del organismo para mantener su homeostasis. En ese sentido, vamos a tener una disminución de la perfusión tisular que nos va a dar
dos resultados, ¿no? Una disminución de la respiración celular e hipoxia tisular local. Si esto pues se perpetúa, vamos a tener muerte mitocondrial y celular, vamos a tener a su vez falla multiorgánica y finalmente muerte del organismo. Este es un resumen en sí de lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la hipoperfusión e hipoxia tisulares. Esto se va a ver en cualquier tipo de shock. Sabemos que la célula requiere energía y esta la va a obtener básicamente de lo que es la combustión de la glucosa. Entonces, en situaciones normales se va a establecer o se va a dar un metabolismo de tipo aerobio, con la intención pues de generar energía, ¿no?, a través de un proceso que inicia en el citosol y termina en la mitocondria, que todos conocemos como el famoso ciclo de Krebs. Esto va a tener como resultado anhídrido carbónico como producto de desecho y a su vez energía en forma de ATP. ¿Qué pasa cuando hay situaciones en las cuales pues, hay falta de oxígeno a la célula, ¿no? Esta debe seguir consumiendo glucosa para continuar produciendo energía. Entonces, cuando hay una deficiencia pues, de oxígeno, se va a dar o se va a activar el metabolismo anaerobio. Entonces, la glicólisis va a ser de tipo anaerobio y acá vamos a tener dos productos finales, que va a ser la glucosa y el lactato. Obviamente, la producción de energía de ATP es mucho menor en esta vía, ¿no? Vamos a ver que la glicosis aeróbica nos da 36 ATPs y la anaeróbica solamente 2. Muy bien. Entonces, a consecuencia de la menor producción de energía que hemos visto, vamos a tener estos mecanismos. Va a haber alteración de la formación de la membrana celular y de su permeabilidad. Va a haber una alteración en el intercambio de sodio y potasio. Va a haber, a su vez, un edema celular por secuestro osmótico, en el cual el sodio pues, va a permanecer incrementado en la célula en cantidades excesivas. Vamos a tener después un mecanismo de tipo reperfusión de los tejidos hipóxicos, ¿no? Entonces, vamos a observar que van a aparecer radicales libres y productos de desecho en la circulación sistémica, a consecuencia de este metabolismo anaerobio. Esto se va a traducir en lesión de la membrana celular y en la dotación cromosómica del organismo. A su vez, vamos a tener una respuesta inflamatoria subisquémica, esto se va a ver en todos los diferentes tipos de shock, como una activación consecuente de macrófagos, neutrófilos, células endoteliales y liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto lo que van a hacer, pues, es amplificar, ¿no?, amplificar este proceso de manera sistémica. ¿Qué va a pasar? Ante la disminución, pues, de la disponibilidad de oxígeno a nivel celular, los organismos van a tratar de compensar esta deficiencia. Entonces se van a poner en juego una serie de mecanismos compensatorios con la intención de restaurar, pues, el equilibrio aporte-consumo de oxígeno, ¿no? Entonces vamos a tener un aumento de la extracción tisular de oxígeno que puede registrarse hasta un 50%, ¿no? Esta es la curva entre lo que es entrega de oxígeno y extracción de oxígeno. Entonces, sabemos que cada órgano tolera pues, de manera diferente la situación de hipoxia y a su vez cada órgano también tiene una extracción diferente de oxígeno, ¿no? Entonces va a haber una zona que va a ser independiente del consumo de oxígeno. Sin embargo, cuando se cruza ese umbral, no se va a poder mantener un metabolismo de tipo aerobio, debido a que hay una entrega ya de oxígeno insuficiente. Se sabe que la entrega de oxígeno es 4 veces más superior a lo que sería la extracción de oxígeno. Y la saturación venosa, ¿no?, de oxígeno, lo que nos va a estar evaluando es justamente el equilibrio entre lo que es la extracción de oxígeno y la entrega de oxígeno. Entonces, si hay disminución en el aporte o entrega de oxígeno, va a haber un incremento
en la extracción de oxígeno. Cuando este mecanismo se ve superado, va a disminuir la saturación venosa de oxígeno y a su vez va a haber una disminución del gasto cardíaco, de la hemoglobina, de la saturación de oxígeno y un incremento y una disminución de la presión arterial de oxígeno también. Otro mecanismo compensatorio, vamos a ver, es la respuesta simpático-adrenérgica inicial. Entonces, frente a un sangrado agudo mayor al 10% de la volemia total, se va a activar este mecanismo homeostático. Este mecanismo lo que va a hacer va a interrumpir la homeostasis. Disminuye por ende la volemia y la presión arterial y se va a producir una acción a nivel de receptores del aparato yuctaglomerular del riñón, básicamente a nivel de varoreceptores, con la consecuente liberación de renina, y van a actuar sobre un centro de control que lo que hace es liberar angiotensinógeno en sangre. A su vez también va a haber una acción sobre los varoreceptores carotídeos y aórticos que van a disminuir el envío de impulsos nerviosos actuando a dos niveles, hipotálamo y neurohipófisis, y sobre el centro de control cardiovascular a nivel de la médula suprarrenal. Entonces, continuando con este esquema, vamos a tener pues, cuando hay liberación de angiotensinógeno en sangre, pues se libera posteriormente la angiotensina 2 en sangre. Vamos a verlo en un momento, todo este proceso de este eje renina-angiotensina-aldosterona, y vamos a tener dos efectos. La angiotensina en sangre va a producir a nivel de la corteza suprarrenal la liberación de aldosterona y a nivel de los vasos sanguíneos el fenómeno de vasoconstricción. Lo que es el hipotálamo y neurohipófisis va a actuar incrementando la liberación de hormona antidiurética en sangre, y a nivel renal vamos a ver que en los túbulos colectores renales va a haber retención de sodio y agua. Asimismo también este hipotálamo neurohipófisis va a generar un proceso de vasoconstricción. El centro de control cardiovascular de la glándula suprarrenal va produciendo una estimulación simpática y hormonal de la médula, liberando catecolaminas y produciendo a su vez vasoconstricción, y a nivel cardíaco, incremento de la frecuencia cardíaca y su contractilidad. Con esto lo que se va a lograr es aumentar la volemia circulante, a su vez incrementar la resistencia vascular sistémica, pues con la intención finalmente de elevar la presión arterial media. Esto a su vez se va a ver favorecido también por los efectos pues sinotrópicos de la liberación de catecolaminas. Y finalmente lo que vamos a tener pues es que se está retornando a la hemostasis por mecanismos compensatorios activados. Esto son unas palabras en relación a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? En la conversión a nivel pulmonar de angiotensina 1 en angiotensina 2 y su efecto a nivel de los receptores de tipo angiotensina tanto 1 como 2, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 en sangre decíamos que va a generar vasoconstricción, incrementando la resistencia vascular sistémica, y finalmente esto se va a objetivar mediante una elevación de la presión arterial diastólica. Esta angiotensina 2, actuando sobre el receptor de angiotensina de tipo 1, va a generar también dos mecanismos adicionales, ¿no? Lo que es por acción de la aldosterona a nivel del tubo contorneal, del túbulo colector renal, decíamos reteniendo sodio y agua, incrementando la volemia y a su vez produciendo un incremento del gasto cardíaco, y una estimulación también del sistema nervioso simpático con efectos sinotrópicos de tipo incremento de la frecuencia cardíaca y contractilidad, lo cual finalmente nos va a dar un incremento de la presión arterial media. ¿No? Esto de repente ampliando un poco lo que estábamos comentando en la diapositiva previa. Otro mecanismo que se va a activar es la alteración de la microcirculación. Y sabemos que la microcirculación pues, es la unidad funcional fundamental celular y vascular. Está constituida por una red capilar comprendida entre las anastomosis arteriovenosas que abastece pues, a un conjunto de células y tejidos. Representa hasta el 5% de la volemia y está regulada por una serie de reflejos de tipo neurales y factores humorales. Asimismo, también se establece una serie de shunts entre estos capilares. En estado normal, estos lechos van a estar perfundidos, los esfínteres capilares van a estar controlados,
A su vez, los shunts arteriovenosos también van a estar controlados y va a haber una mínima hipoxicaída del pH a nivel de estos lechos capilares. Pues bien, cuando se da la etapa de shock reversible, que es una de las fases de shock que lo vamos a ver más adelante, se va a poner en juego estos mecanismos. Va a haber una constricción, una vasoconstricción funcional tanto a nivel pre- y postcapilar. Va a haber una apertura de las comunicaciones venosas, y esto va a generar que se redistribuya el flujo sanguíneo preferentemente a nivel central, lo que es cerebro y miocardio. Asimismo, también va a haber disminución de la presión hidrostática capilar, lo que nos va a traducir una disminución de la filtración capilar. Esto en respuesta a la liberación tanto de catecolaminas endógenas como exógenas. Este periodo es lo que se conoce como ventana de oro y es donde debemos actuar para tratar de revertir el cuadro cuando lo estamos manejando. Esta es una imagen de campo oscuro de flujo lateral donde se muestra pues un capilar perfundido con fecha, ¿no?, marcado por la flecha blanca, y las flechas negras pues que están identificando capilares con flujos detenidos, ¿no?, lo cual demuestra pues que este fenómeno existe y que es importante, muy, muy importante incluso para la evolución posterior de nuestros pacientes. Frente a una etapa de shock irreversible, la alteración de la microcirculación nos va a dar acidosis. Esto va a producir dilatación del esfínter precapilar y persistencia de la vasoconstricción postcapilar. Va a su vez condicionar salida del líquido al intersticio, produciendo edema. Los capilares que estaban cerrados se van a aperturar. Va a haber disminución de energía, ¿no?, secundaria pues al metabolismo anaerobio, ¿no?, al estado de acidosis. Decíamos que la producción de energía de ATP era deficiente, por lo tanto también va a trabajar en forma inadecuada y va a fallar la bomba de sodio. Va a haber un incremento del sodio intracelular y un incremento del potasio extracelular. En esta etapa se va a observar ya en el paciente resistencia a la administración de vasopresores y también se va a establecer ya lo que es la coagulación intravascular diseminada. Esto a su vez lo que nos va a llevar es ya al inicio del proceso de muerte celular, que a su vez es el primer paso para la posterior pues muerte del organismo. De igual forma, vamos a tener reducción del flujo esplácnico y translocación bacteriana, esto con la intención pues de preservar lo que es circulación a nivel de corazón, cerebro, ¿no?, en desmedro de la perfusión esplácnica. Entonces se va a establecer una lesión tisular intestinal que nos va a dar dos resultantes: una hipoxia, isquemia de la mucosa intestinal y un mecanismo de reperfusión. Esto va a conllevar acumulación de oxidantes tóxicos, alteración de la membrana celular, ¿no?, a nivel intestinal, la presencia de infiltrado de granulocitos con liberación de mediadores inflamatorios de tipo interleuquina 6 y factor necrosis tumoral alfa, que son los principales mediadores de lo que es también ya un proceso infeccioso. Va a haber alteración de la permeabilidad de la membrana intestinal, por lo tanto la flora entérica y las toxinas bacterianas van a atravesar la pared intestinal, mecanismo que se conoce como translocación bacteriana. Bien, entonces, cuando se da toda esta serie de procesos, vamos a estar ya frente al establecimiento de la famosa triada letal, ¿no?, en la cual va a haber coagulopatía, va a haber acidosis, va a haber hipotermia, ¿no?, secundaria a la pérdida de sangre. A su vez, también esta diapositiva nos señala la importancia de dos aspectos a considerar, que son la presencia de factores iatrogénicos, como la infusión de cristaloides fríos, que van a incrementar justamente el daño tisular de nuestros pacientes. Van a llevar hemodilución, van a llevar hipotermia, y también juegan
en este proceso los factores medioambientales. También debemos considerar la respuesta genética del paciente, ¿no? Va a haber una sobreexpresión de genes inmunitarios innatos del paciente y va a haber una subexpresión de genes inmunitarios adaptativos, ¿no? Esto en relación ya a mecanismos propios del paciente. Entonces, todos estos procesos se van a resumir en 3 fases del shock, que son la primera fase, la de shock compensado, que resumiendo estamos hablando de la respuesta neurohormonal a la pérdida sanguínea, en la cual va a haber una fase simpático-excitatoria inicial, una fase simpático-inhibitoria posterior, donde se intenta corregir esta deficiencia de volumen, se trata de mejorar el gasto cardíaco y también pues la perfusión a órganos vitales. Si la injuria persiste, si el paciente continúa sangrando, vamos a entrar en una segunda etapa de shock descompensado, en el cual el mecanismo más importante va a ser la anoxia tisular prolongada. Vamos a tener una excesiva producción de ácido láctico, va a haber relajación de los esfínteres precapilares, como decíamos, va a haber lesión de células endoteliales, secundaria a la liberación de leucotrienos y tromboxano A2, se va a también dar la formación de trombo dentro de los capilares, que va a llegar aparte al establecimiento de SID, ¿no? Tenemos también posteriormente ya la tercera y última etapa, que es la del shock irreversible, en la cual vamos a ver que la sangre permanece dentro del lecho capilar, va a haber constricción del esfínter postcapilar, y lo que nos va a llamar la atención es que ya en esta etapa no puede restaurarse la volemia de manera eficaz. El paciente va a entrar en lo que es falla multiorgánica y consecuentemente muerte celular y muerte del organismo. Respecto a lo que es criterios de clasificación de shock, debemos recordar pues la hemorragia obstétrica como causa importante, pues no, sobre todo la que ocurre en la etapa de posparto, y esto lo dicen una serie de organismos que tienen que ver con la especialidad, como la Sociedad pues de Medicina Materno-Fetal, la Fundación de Placenta Ácreta, el Instituto de Mejoría para la Calidad Perinatal de los Estados Unidos. Asimismo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos precisa 2 puntos importantes. Primero, que más de 2/3 de las muertes reportadas van a ser por hemorragia. Entonces, justamente estamos hablando acá de shock. Y otra cosa que debemos también de considerar es que en el 50% de estas muertes no hay una causa predisponente. Entonces tenemos un problema, que es cómo cuantificar el sangrado. Lamentablemente se ha visto que cuando se cuantifica visualmente, la pérdida de sangre real es subestimada hasta en un 30 a 50%. Felizmente esto ya se está superando, hay métodos como la gravimetría. Por ejemplo, esta es una cuantificación visual clásica en la cual se pregunta que se estime, ¿no?, el volumen sanguíneo aproximado, y el error pues es marcado, ¿no? Es muy subestimada la pérdida sanguínea. Esto ha motivado que este año pues la FIGO saque esta publicación de suplemento en relación a recomendaciones sobre el manejo de la hemorragia posparto. Y de acá hay que precisar justamente cómo vamos a reconocer esta hemorragia. Establece 2 criterios bien definidos. El primero, el del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, en el cual hablamos de una hemorragia cuando el sangrado es mayor o igual de 1000 mililitros, o cuando se establece un sangrado acompañado de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas posparto, ambas definiciones independientemente de la vía del parto. Otro criterio que está reconociendo esta publicación de FIGO es la definición del Royal College del Reino Unido, ¿no?, en relación a un sangrado mayor o igual de 500 mililitros sin importar la vía del parto. Y a su vez establece 3 categorías: leve, cuando la pérdida oscila entre 500 a 1000 mililitros, moderada, cuando la pérdida está entre 1000 a 2000 mililitros,
y severa cuando la pérdida es mayor de 2.000 mililitros. Sin embargo, vemos acá un problema, que solamente se está cuantificando y no se está valorando a la paciente ni su estado clínico. Entonces esto nos lleva a decir que existe problemas pues, con estas aproximaciones, ¿no? Para algunos de repente el vaso va a estar medio lleno, para otros va a estar medio vacío. Entonces el manejo obviamente va a ser diferente. Y esto lamentablemente se va a traducir en que a veces vamos a identificar a la paciente en shock muy tardíamente. Esto también va a generar otro hecho que tiene mucha importancia para el pronóstico de nuestros pacientes, que existe un manejo subóptimo de pacientes con hemorragia obstétrica, con shock, hasta en un 50 a 60% de casos. Y nosotros, lamentablemente, también lo vemos en el instituto. Cuando a veces nos llaman de recuperación, paciente que aparentemente salió estable de la cirugía, que no hubo mayor problema, y en recuperación la paciente se chocó. Entonces, algo está pasando. No estamos viendo el problema. Recordar esto de acá es sumamente importante, ¿no? Las reglas de oro de la hemodinamia postuladas por el doctor Michael Pinsky. El doctor Michael Pinsky es intensivista, anestesiólogo, muy conocido en el mundo de lo que es la medicina intensiva. Y él da dos reglas, en sí establece 5, pero 2 de ellas son las que considero de repente más importantes, que son la primera, que la taquicardia nunca es buena. Esta es una publicación en 501 pacientes críticos, en el cual él observa 2 cosas. Miren acá en la gráfica. En primer lugar, si solamente evaluamos pacientes que tienen taquicardia, estos pacientes con taquicardia, con frecuencia cardíaca mayor de 90, registran una mortalidad hospitalaria de un 40%, solamente por el hecho de tener taquicardia. Cuando se evalúa en forma conjunta con marcadores de hipoperfusión o de daño de microcirculación, cuando hay afectación de uno de ellos, por ejemplo, vemos acá, frecuencia cardíaca mayor de 90 y lactato, mayor de 1.5. Cuando hay afectación, de 2 componentes, esta mortalidad se dispara hasta un 60%. Pero solamente el hecho de que la paciente tenga taquicardia nos está diciendo que esa paciente tiene un riesgo significativamente alto de muerte. Entonces, no debemos subestimar el riesgo para nuestros pacientes. Y miren acá, una cosa importante, esto lo vamos a ver con frecuencia quienes hacemos práctica obstétrica, ¿no? Cuando un paciente sangra a una velocidad de 25 mililitros por minuto o 1500 mililitros por hora, la hipotensión, definida como presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, se va a presentar en 1 hora. Y la muerte se va a presentar en 2 horas. Ya. Esto es importante porque hipotensión no debemos circunscribirla a solamente un valor en milímetros de mercurio. Hipotensión en sí se va a referir al hecho de cualquier presión arterial que nos esté generando hipoperfusión tisular. Entonces acá viene la segunda regla de oro de la hemodinamia, que es que la hipotensión arterial no es buena. La hipotensión arterial no es buena. Esta es una gráfica de una publicación realizada casi en 800.000 pacientes en relación a pacientes críticos, ¿ya? Menores de 43 años, en los cuales vamos a ver que el punto de quiebre para incremento de mortalidad está dada cuando la presión arterial no es de 90. Acá ya el incremento es mucho mayor, sino cuando la presión es sistólica está en 110. Entonces acá ellos postulan de repente el paradigma de que en una paciente que está sangrando, dado que está en juego todos los mecanismos fisiopatológicos para elevar la presión arterial,
media para elevar el gasto cardíaco, o sea, una paciente cuando esté iniciando la etapa de sangrado no va a cursar con una hipotensión de 90 milímetros de mercurio. Entonces, es importante poder reconocer y valorar qué pacientes están en riesgo. Debemos enseñar a ver cuándo las cosas malas van a suceder. Estamos hablando de dos parámetros clínicos fundamentales, ¿no? Frecuencia cardíaca y presión arterial. Entonces, justamente en base a estos parámetros, el Colegio Americano de Cirujanos postuló esta metodología de clasificación de shock hemorrágico según intensidad de pérdida en relación a lo que es soporte de vida avanzado en trauma. Y establece justamente parámetros clínicos, ¿no? Presión, pulso, perfusión, y esto nos da un grado de shock. Esto sigue vigente, esto es lo que todavía nosotros estamos usando, esto es lo que la FLASOC, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, también recomienda. Sin embargo, obviamente, si bien es cierto, es práctico en el escenario diario, sobre todo en zonas de bajos recursos, donde solamente vamos a tener la valoración clínica, es muy útil, obviamente también tiene sus detractores. Por ejemplo, hay una publicación americana que nos dice que pacientes que tenían criterios de shock cuando fueron valorados por la metodología de la TLS, el 90% no fueron reconocidos en una etapa inicial, ¿no? Entonces, obviamente hay todavía controversia al respecto. Entonces se postuló un índice que FIGO, en su publicación del 2022, también lo está recomendando, que es la valoración del índice de choque, que en sí es un cociente entre lo que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Entonces, esto nos va a permitir hacer un diagnóstico y una estimación de volumen perdido. Se evalúa en diferentes escenarios obstétricos, en hemorragia de la primera mitad del embarazo, en hemorragia posparto, que engloba la mayor cantidad de este tipo de pacientes que evolucionan a shock, y este cociente pues se ha visto que con un punto de corte de 0.9 nos está hablando de un riesgo de transfusión masiva. Nos establece que pacientes en quienes este cociente, frecuencia cardíaca sobre presión arterial, cuando la frecuencia cardíaca es mayor que el valor de la presión arterial sistólica, cuando este cociente es mayor o igual de 0.9, estas pacientes van a tener un riesgo de transfusión masiva de hasta de 35 veces en relación a las pacientes que no tienen un índice de choque por encima de este valor. Y nos habla de 28 veces el riesgo de que ese paciente esté cursando con un shock hipovolémico o evolucione a uno. Entonces, se ha demostrado que es un marcador de inestabilidad hemodinámica más precoz que los signos vitales de forma aislada. A su vez es simple, es rápido, es barato, y su valor obviamente aumenta con la gravedad de la hemorragia. Bien, ¿y qué hay de nuevo? No es tan nuevo esto de acá. Entonces, hablábamos cuando se puso la parte de fisiopatología, que hay una serie de mediadores, hay activación justamente de la vía anaeróbica con lactato como producto final. Entonces, han salido ya desde el año 2007 una serie de publicaciones en relación al hecho de incluir a estos marcadores de hipoperfusión y de lesión de microvasculatura como parte de lo que es identificación temprana y sobre todo pronóstico para este tipo de pacientes con shock hipovolémico. Es una editorial importante de Baker y Janssen, donde dice, no tome funciones vitales, ¿no? Toma lactato. Esta también es una publicación de 2013 en la cual Miren recomienda, ¿no?, hacer un reconocimiento de shock hipovolémico usando el exceso de base como una forma de pensar por fuera del cuadro del ATLS, ¿no? Si bien es cierto, esto ha demostrado utilidad, hay clasificaciones que incluyen estas recomendaciones
¿no?, de considerar estos marcadores de hiperperfusión tisular, lamentablemente no es viable en la mayoría de establecimientos de salud, sobre todo en países como el nuestro. Obviamente, en lugares donde la logística lo permite, es recomendable y deberíamos hacerlo. Eso no está en discusión. ¿Ya? Es una publicación más reciente, del 2021, en relación a lo mismo, ¿no? Marcadores bioquímicos para monitoreo clínico de perfusión tisular, ¿no?, en el escenario de pacientes de shock. Y miren acá, esta es una publicación del British Journal de Hematología del 2020 en relación a reflexiones sobre el desarrollo de la hematología obstétrica como una nueva disciplina en el Reino Unido. Y esto debido a la importancia que tiene, tanto en términos de morbilidad materna extrema y mortalidad, pues, el sangrado y el shock hipovolémico, dentro de todo lo que vería esta nueva subespecialidad. Bien, quiero terminar con estos mensajes para llevar, que la fisiopatología del shock hipovolémico es compleja e implica una serie de procesos. La identificación del shock hipovolémico se realiza en base a parámetros clínicos, ¿ya? Y definitivamente en proyección a futuro, pues los marcadores de hipoperfusión y compromiso de la microcirculación son útiles en la identificación y pronóstico del shock hemorrágico, y probablemente esto constituía, pues, el futuro para la identificación y manejo de estos pacientes. Muy bien, gracias. Si tuvieran alguna pregunta, les agradezco. Aquí, doctor, aquí. Allá. Alexis, Sí, ¿con qué sería preferible trabajar? ¿Con presión arterial sistólica o con presión arterial media? perdón, Jaime, no te escucho bien, un poco de interferencia. Ya. Para... Hola, ¿me escuchas, Alexis? Ahora sí. Ya, sí, ¿con qué sería preferible trabajar en estadios avanzados? ¿Con presión arterial media o con presión arterial sistólica? ¿Qué sería lo práctico? Mira, me hablas de estadios avanzados. La recomendación es en el sentido de evitar llegar a eso. La idea es hacer el diagnóstico lo antes posible, hacerlo lo más temprano. Y bueno, todas las publicaciones van en el sentido de utilizar presión arterial sistólica. Incluso la recomendación del doctor Finlay va en ese sentido, ¿no? De incluso cambiar el paradigma de no hablar de hipotensión con una presión arterial de 90 milímetros de mercurio, como sistólica, sino de los 110. ¿Por qué? Porque en la etapa inicial, justamente al establecerse el sangrado, se ponen en juego todos los mecanismos compensatorios y esa presión se va a elevar. No solamente eso, hay otros factores indirectos que no se valoran, como es el mismo estrés que está siendo sometida la paciente, de ver que está sangrando, que está generando atención, preocupación por el personal de salud en relación a ella, su pronóstico y todo eso, ¿no? Que liberan también catecolaminas, liberan hormonas de estrés, y se ha visto que eso también influye en elevar la presión arterial. Entonces, el índice de shock de igual manera trabaja con presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, la recomendación va en ese sentido, presión arterial sistólica. Muchas gracias por tu exposición, como siempre, tan brillante. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, vamos a tener un receso de 10 minutos. Los servicios están a fondo, por favor.
té, agua, aquí tienen en su vaso, y si quieren café, por favor, acérquense a este lado también para su café. Tenemos 10 minutos para ustedes. De frente acá, ¿no? Sí, muy bien. Tú me dices, ¿ah? Ya. Vamos a presentar ahora al doctor Palacios Jaraquemada. El doctor Palacios es una eminencia, un ícono latinoamericano en las hemorragias obstétricas, sobre todo por el espectro de placenta Acre. Vamos a dejar el tiempo con él, pues él tiene 2 ponencias para presentar.